Bueno, dando gracias a Dios, vamos a compartir una orientación del uso y manejo de la partida doble. Esperamos sea una orientación sencilla, suave y comprensible. Recordemos que todo lo que hay dentro de una organización, estamos buscando en la imagen en pantalla mostrar un conjunto dentro de él que representa una organización, todo lo que hay dentro de una organización, que son bienes tangibles o intangibles, bienes y derechos, representan un dinero, ¿cierto? Luego, dentro de esa organización, todo lo que está representado en bienes y derechos, todos los bienes y derechos de una organización se le conocen como activo. Los activos son los que ayudan a que la empresa produzca, a la que la empresa genere dinámica y una rentabilidad. Es un principio sencillo, base. Y el activo está representado por el código número 1, la clase 1. Se le ha asignado según el catálogo de cuentas que manejamos. Luego, todo lo que existe en una organización que es el activo, en un primer momento, ¿quiénes lo aportaron? Unos socios o fundadores, que ellos aportaron unos bienes o dinero para que este activo exista en la organización. Luego a eso se le denomina patrimonio y se representa con el código número 3 o clase 3, representa al patrimonio. Todo lo que no alcanzan los socios a haber aportado, ¿cómo se adquiere? Se adquiere a crédito. Se adquiere a crédito, así como la planta de personal, la deuda de salarios con el personal, a medida que ellos van trabajando, van laborando, es una deuda con ellos. A eso, a todo lo que se adquiere a crédito, todo lo que se debe, se le denomina pasivo. Es las deudas diferentes al aporte que han hecho los socios y se le denomina pasivo con terceros. Se representa con el código 3 o código 2 o clase 2, pasivo. Es de ahí donde podemos determinar la ecuación patrimonial. Dice que activo es igual a pasivo más patrimonio. Esa es la ecuación patrimonial básica. Todo lo que existe, es decir, activo, fue aportado por unos socios en su patrimonio o por una deuda que se tiene con terceros en el pasivo. Es de ahí que se le conoce como la ecuación patrimonial, y de ahí podemos ver que hay, haciendo una alusión, hay una balanza, habría una balanza en donde esto activo es un lado de la balanza, está repartido entre el pasivo y el patrimonio, y la balanza está de ahí equilibrada, siempre debe estar equilibrada, porque todo lo que existe en el activo está distribuido entre una deuda con terceros y una deuda que tiene la empresa con los dueños, ¿cierto? Por el aporte inicial que ellos hicieron. Siguiendo nuestra orientación, recordemos que vimos que en el capítulo 5 del marco conceptual, marco base de los principios de las NIF o NIF 0, nos habla del principio de reconocimiento. El principio de reconocimiento nos indica en su numeral 5.4 del capítulo 5, nos dice: los estados están vinculados porque el reconocimiento de un elemento requiere el reconocimiento o baja en cuenta de uno o más de los otros elementos,
¿cierto? Es decir, que si yo registro un elemento de los estados financieros que sea del activo, pasivo, patrimonio, ingresos o gastos, pues le corresponde otro elemento. Es de ahí que ya empezamos a ver la partida doble, ¿sí? Que en un principio se le reconoce a Luca Pacioli, quien vivió en Italia de 1447 a 1517. Esto lo vemos en epistemología contable. Es un monje quien, gracias a sus conocimientos y a su preparación, pues sustentó las bases científicas, la base organizada del principio de partida doble, mas no que fuera él en que en realidad la haya inventado, ya venía de atrás. De hecho hubo un precursor anterior a él, pero se le debe a él que la haya sustentado de forma organizada o científica, así que le haya dado una base científica, organizada, estructurada, que le haya reunido en un conocimiento, plasmado en un conocimiento teórico, y a partir de ahí se pudiera hacer uso para la academia y la aplicación en la vida real de las organizaciones. Luca Pacioli, ¿sí? A él se le tiene como precursor, gracias a que él la sustentó de forma teórica científica, ¿sí? Entonces, volviendo acá, nos dice un primer ejemplo, acá dice el reconocimiento, por ejemplo, este apartado, el A, dice el reconocimiento de un ingreso tiene lugar al mismo tiempo que, cuando yo hago una venta, pueden suceder estos casos, me la pagan de contado, yo genero un activo, porque el ingreso de dinero a caja o bancos pertenecen al activo, ¿sí? Ese sería, o la disminución de un pasivo, yo estoy dando de baja un pasivo, eso se ve más en detalle en el camino en la práctica. O en el apartado B nos dice el reconocimiento de un gasto tiene lugar al mismo tiempo que, si yo registro un gasto, le debe corresponder una partida, por eso dice partida doble. Yo genero un registro, le corresponde otra partida, ahí la partida doble. Dice el reconocimiento de un gasto, entonces le corresponde ¿qué? El reconocimiento inicial de un pasivo. Si yo incurro en una compra, en un gasto, yo lo puedo comprar a crédito, ¿cierto? O si lo pago de contado, de caja o bancos, pues me disminuye el activo, porque caja o bancos pertenece al activo, o si lo compro a crédito es un pasivo. Ya lo vamos a ir viendo más en detalle. Aquí tenemos, vayámonos haciendo a la imagen, apropiando en nuestro conocimiento, haciendo similitud a una balanza, en donde yo siempre debo tener la balanza equilibrada. Por eso la imagen de una balanza donde los débitos, tenemos aquí la imagen de los débitos, deben ser siempre iguales a los créditos. Yo registro unas partidas, unas operaciones en clase, en auxiliares, en códigos contables al débito, le deben corresponder unos créditos y estos deben ser iguales. La suma de los débitos debe ser iguales a los créditos. Ese es el principio fundamental base del registro contable, y viene y se le debe a su precursor, que la organizó, no que él la haya inventado, Luca Pacioli. A él se le reconoce haber organizado, gracias a que era una persona muy preparada, de mucho conocimiento, un monje franciscano originario de Italia. Volvemos acá, entonces, continuando, vamos a ver aquí brevemente, de forma general, la naturaleza de las cuentas. La codificación nos dice que el activo se representa con un código 1, el pasivo con el código 2, el patrimonio el 3, ingresos el 4, gasto el 5, costos el 6. Es decir, que cuando veamos un código contable que inicie con el 1, va a ser activo, 2 pasivo y así sucesivamente. Si empieza con 5 serían gastos. Y nos dice que los activos son de naturaleza débito. Aumentan por el débito, disminuyen al registro crédito y su saldo es débito.
El pasivo, patrimonio e ingresos se comportan de forma similar, son de naturaleza crédito, disminuyen en el débito, aumentan en el crédito, son de saldo crédito. Los gastos y los costos son similares a su comportamiento al activo, son de naturaleza débito, aumentan por el débito, disminuyen por el crédito y su saldo debe corresponder a un saldo débito. Si tengamos presente esto se debe ir viendo más en detalle, o si no podemos estar revisando el tema más en detalle sobre la dinámica de las cuentas. Recordemos que la estructura de las cuentas es la siguiente: la clase 1, la clase a un dígito, como por ejemplo aquí tenemos, representa la clase. El a un dígito habla de la clase, aquí en el ejemplo 1 sería el activo. A 2 dígitos el grupo, a 4 dígitos la cuenta mayor, se menciona mucho, y a 6 dígitos la subcuenta o cuenta auxiliar. Si vemos la imagen, la base de la que parte todo es la subcuenta o cuenta auxiliar, es decir, que nos está diciendo que el registro base que nosotros escribimos o digitamos debe estar hecho a nivel de subcuenta o cuenta auxiliar, porque si ahí se desprenden los demás. Si vemos dentro de la subcuenta contiene la cuenta de los 4 dígitos, contiene los 2 dígitos del grupo y contiene la clase que es de un dígito. Vamos a revisar de una forma general esta estructura dentro del catálogo de cuentas aquí, y vamos a revisar esta estructura. Veámosla acá, miren. Aquí está la clase activo, luego sigue el grupo, que hoy día se le denomina efectivo y equivalentes. Aquí el decreto lo tiene como disponible. Luego sigue a nivel de 4 dígitos la cuenta mayor, y de la cuenta mayor se desprenden las auxiliares a las que se hace el nivel de registro. En este caso tenemos el ejemplo de activo con efectivo y equivalentes 1105 caja, y también alcanzamos a ver aquí bancos. Dentro de bancos ya están los bancos de moneda nacional o extranjera. Siguiendo aquí con nuestra presentación, ya hemos visto esta estructura en el catálogo de cuentas. Vamos a continuar acá. Para el ejemplo hemos traído del catálogo de cuentas esta imagen de la estructura que acabamos de ver. Vemos acá la estructura para hacer un ejemplo. Vamos a realizar un ejemplo del activo, tomando la codificación del catálogo de cuentas a nivel de caja, cuenta mayor, caja y bancos. Y tenemos el grupo deudores a nivel de clientes, ¿sí? Cuando se vende a crédito. Vamos a hacer enseguida el ejemplo. Y tenemos acá la codificación de una empresa que se dedica a la construcción. Si vemos, inicia con el código 4, que corresponde a los ingresos, de acuerdo a lo que ya vimos, y estas son las auxiliares. Si hace preparación de terrenos, si hace construcciones, si hace acondicionamiento de edificios, si hace terminación de edificios, esta sería la codificación que le corresponde. Ahora, aplicando un ejemplo, la partida doble nos dice que por cada registro débito le corresponde un registro crédito. Aquí tenemos una estructura, un ejemplo de cómo un sistema contable o un registro contable que debemos hacer. Estos serían los elementos básicos más necesarios a tener en cuenta: el número de operación o registro, un ítem de cada línea que registremos, la fecha en que se realiza la operación, el registro, el código, aquí lo vemos, el código de la cuenta contable, el nombre de la cuenta contable o auxiliar, el NID,
el nombre del tercero, la descripción de la operación, el débito y el crédito. Como nuestro ejemplo es un ejemplo suave, sencillo, vamos a tomar solamente los datos necesarios del código de la cuenta, su nombre, el registro del valor al débito o crédito según corresponda. Vamos a hacerlo. Entonces aquí para el ejemplo nos dicen la venta de una casa. La venta de una casa por 145 millones y tenemos los tres ejemplos: en efectivo, pagado en banco, en efectivo en la empresa o a crédito. Entonces, si la venta se hizo en efectivo, pagado en banco, hacemos el registro del ingreso al crédito, 145 millones, y el registro del ingreso del dinero a bancos, al código de bancos, al débito de 145 millones. Veamos acá en nuestra orientación, recordemos, aquí la tenemos, recordemos que nos decía, estábamos viendo acá que la dinámica de las cuentas nos dice, miren, el activo es de naturaleza débito y el dinero está apenas ingresando. En un primer momento aumenta, cuando está ingresando el dinero, aumenta al débito. No está saliendo dinero, sino está ingresando dinero. Entonces va al débito, aumenta el débito. Y el ingreso, miren, el ingreso es de naturaleza crédito. Estamos haciendo una venta, ¿cierto? Está entrando, entonces al crédito aumenta. Miren, entonces el primer registro sería débito a bancos, que es del activo, y crédito a los ingresos que corresponden. Así lo tenemos, ¿cierto? Luego el que sigue dice venta en efectivo en la empresa, sería la misma cuenta para el ingreso, y lo que cambia es que el dinero entró a la empresa en caja, débito a caja, ¿sí? Ya estuvimos viendo que los activos son de naturaleza débito, cuando entran, aumenta, es en el débito. Aquí lo estamos viendo, está iniciando, entonces el dinero entró a caja, 145 millones al débito, y estamos viendo que son iguales, la balanza viene igual. Miren, los débitos, si suman los débitos, son iguales a los créditos, 145 para el débito y 145 millones para el crédito. Vamos al último registro, que sería crédito. Sigue siendo la misma cuenta del ingreso, lo que cambia es la cuenta en donde se va a manejar el dinero. En este caso, como es a crédito, se registra en la 13 de clientes, deudores clientes, porque es una cuenta por cobrar. Vamos a mirarlo en nuestro catálogo de cuentas. Vamos a buscar nuestro catálogo de cuentas y vamos a compartir rápidamente esa dinámica. Es muy importante aprender y habituarnos y practicar el uso de el artículo 14 y el artículo 15, que muestra las dinámicas. Busquemos aquí rápidamente la dinámica para banco y caja, ¿sí? Entonces veamos primero la de caja. Aquí estamos, miren, en caja, 1105 caja. Dice así: registra la existencia en dinero en efectivo o en cheques con que cuenta el ente económico, en moneda nacional o extranjera. Y veamos los primeros conceptos de la dinámica. Débito, por las entradas de dinero en efectivo, si vemos, y los cheques recibidos. Bueno, los cheques ya poco se usan, pero dice por la entrada de dinero en efectivo. Es decir que si la entrada es débito, la salida de dinero, ¿qué sería? Un crédito, ¿cierto? La salida de dinero es un crédito. En su defecto, si el débito es la entrada de dinero, la salida es un crédito, ¿cierto? Ahora veamos bancos. Bancos, dice, registra el valor de los depósitos constituidos por el ente económico en moneda nacional y extranjera en bancos tanto del país como del exterior. Entonces veamos la dinámica del débito y el crédito. Dice, por los depósitos de dinero recibidos, ¿sí? O realizados, por los depósitos, el dinero que entra. Es decir, que el dinero que sale sería, ¿qué? Un crédito. Si los depósitos, los ingresos son un débito, las salidas de dinero van a ser un crédito, ¿verdad?
Ahora veamos la dinámica rápidamente de la cuenta 1305. Busquémosla en su orden, está debidamente organizada como corresponde. Ya lo hemos visto que así debe ser un catálogo de cuentas, debe ser bien estructurado, bien organizado. Y aquí tenemos el grupo deudores, ¿cierto? Dice, comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y al favor de la empresa, o sea, es decir, que la empresa ha vendido a crédito o le ha entregado dinero a favor de terceros, algún derecho, y le quedan debiendo a la empresa, dice, a favor del ente económico. Entonces veríamos acá la cuenta mayor clientes, mire, dice, registra los valores a favor del ente económico y a cargo de clientes nacionales y o extranjeros de cualquier naturaleza por concepto de ventas de mercancías, productos terminados, servicios y contratos realizados en el desarrollo del objeto social, así como la financiación de los mismos, ¿sí? Entonces, es las ventas a créditos, ¿sí? Las ventas que se venden a crédito. Entonces, dice débitos en la dinámica, por el valor de los productos, mercancías o servicios vendidos a crédito, ¿cierto? Débitos. Entonces se registra el débito cuando hago la venta a crédito, aquí lo tenemos, es decir que en su defecto, cuando me realizan pagos se haría un crédito, ¿cierto? Si el débito es la venta, en el momento que vendo a crédito, los abonos, los pagos que me hagan, tendría que realizarle, ¿qué? Un crédito, ¿cierto? Dice, por el valor de los pagos efectuados por los clientes. Ahora veamos el ingreso, busquemos la cuenta del ingreso rápidamente, veamos aquí el ingreso que sería las cuentas de la clase 4, vamos a buscarla, vamos a buscar la dinámica de las cuentas del ingreso, bajemos acá, busquemos el ingreso, buscamos dentro del catálogo de cuentas de este documento. Aquí están los ingresos, miren, acá los tenemos. Y nos dice, ingresos, miren, clase 4, ingresos. Grupo 41, operacionales, cuenta mayor, construcción. Dice, registra el valor de los ingresos obtenidos por el ente económico en las actividades de construcción y enajenación de bienes raíces. Y dice, miren que acá, ya en la dinámica, las cuentas de naturaleza crédito, como el pasivo, el patrimonio y los ingresos, le da prioridad aquí a los créditos, en las otras aquí aparece de primero el débito. Y dice así, por el valor de los ingresos obtenidos en la construcción y venta de inmuebles, ¿sí? Es decir, por la venta, por la facturación que hago. Entonces, si la venta es un crédito, entonces dice que los débitos es cuando se cierran las cuentas, cuando al final del año se hace... Bueno, vamos a cerrar cuentas, cuánto vendimos, al final de cada periodo, entonces se le haría un débito, ¿cierto? Si el crédito es la venta, al momento que hago la venta, entonces lo contrario es el débito, al finalizar el periodo en que se busca determinar, cerrar las cuentas para determinar cuánto se vendió. Bueno, habiendo visto esta dinámica de forma general, seguimos con nuestra presentación, a ver... Seguimos aquí con nuestra presentación. Ahora vamos a ver estas cuentas, las vamos a tener en cuenta para hacer el ejemplo. Ya hicimos el ejemplo de una venta, ahora vamos a hacer el ejemplo de una compra, haciendo uso de una empresa similar que se dedique a la construcción. Entonces a ella le correspondería la 1417. Va a hacer compras, haría compras, para eso usaría estos códigos propuestos por el catálogo de cuentas y estos códigos de proveedores para las compras a crédito, y aquí tenemos los códigos para cuando debo registrar el IVA que me facturen, ¿ya? Entonces, teniendo estos códigos, vamos a revisar el ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo. Entonces, haciendo el ejemplo de compra de materiales por 55 millones con un IVA del 19%, que son 10.450.000, la compra total serían 65.450.000. Tenemos aquí la estructura para el registro de la partida doble, ¿sí?
Entonces siempre tener en cuenta el número de operación, el ítem de cada registro, la fecha, el código, el nombre de la cuenta, el NID del tercero involucrado en la operación, a quien le hago la compra, una descripción sencilla, el registro de los valores débito y crédito. Nos estamos centrando en estos pasos básicos del código de la cuenta, el valor débito y crédito. Entonces, en un primer momento se paga por transferencia. Realicé una compra de materiales y la voy a pagar en el banco por transferencia. ¿Qué registro se hace? Registro al débito la compra de los materiales porque ya son míos, los compré. 55 millones que valieron los materiales, el IVA, en este caso el IVA se comporta de acuerdo a su cuenta base. Si la cuenta base que lo origina es débito, él va a débito. Si la cuenta base que lo origina en una venta es un crédito, iría también el IVA al crédito. Va amarrado a cómo se comporte la base que lo genera. En este caso al débito y no está ingresando dinero, ¿cierto? En esta oportunidad debo hacer un pago, sale dinero. Entonces le registro al crédito 65.450.000. Recordemos la dinámica, miren, el activo, en este caso, hay dos cuentas del activo, caja y material en la 14 y bancos. Entonces dice así, cuando aumenta, cuando ingresa, es un débito, aumenta, ¿cierto? Está entrando, y cuando sale, cuando disminuye, es un crédito, del banco está saliendo dinero, debe disminuir, le hago un registro al crédito. Y el pasivo, estoy en este caso, ya dijimos que en este caso es un caso especial el manejo del IVA, se comporta como vaya su base para este caso, que la base para el ejemplo lo estamos viendo que es la cuenta de materiales, va débito. ¿Qué podemos tener en cuenta? Miren que el catálogo de cuentas, si regresamos, nos propone una cuenta desde la 1701 a la 98. Es decir, que yo puedo definir la cuenta que quiera usar. Yo definiría la estructura y la codificación que yo requiera para usarlas. El catálogo de cuentas, yo puedo abrir las cuentas que a bien tenga y darle el manejo siempre que guarde ¿qué? Homogeneidad con las cuentas mayores y la clase, su grupo y la clase. Siguiendo el siguiente ejemplo y podemos ver que la balanza viene equilibrada. Los débitos suman 65.450.000, entonces por cada registro del débito le correspondió un crédito. Aquí vemos, débito y crédito suman igual, la balanza va equilibrada. Luego en efectivo, se paga con dinero de la caja, en la empresa en efectivo. Entonces sigue conservando las mismas cuentas de materiales y el IVA, cambia el grupo, el registro, el código del pago, que esta vez sería de caja, 65.450, sale también dinero, de acuerdo a como vemos la naturaleza y la dinámica del activo, no está ingresando sino disminuyendo, está saliendo dinero. Entonces 65.450 el crédito, vemos la partida doble, por los débitos debe corresponder igual valor al crédito, aquí lo vemos, cada partida del débito debe corresponder una partida del crédito, aquí suman igual. Y ahora, viendo la venta, la compra, disculpen, a crédito, viendo el movimiento de la compra a crédito, podemos ver que sigue la misma cuenta de materiales e IVA, lo que cambia es la forma, el registro, el código que se va a usar para el pago. En este caso, como vemos, es un pasivo, inicia con 2, pasivo, y se llama proveedores y va al crédito de acá, ¿cierto? Recordemos la dinámica que nos indica que el pasivo, miren, es de naturaleza crédito, aumenta cuando hay una compra a crédito, aumenta, mire, está iniciando, aquí lo vemos, es el primer momento aumenta, ¿cierto? No está disminuyendo, sino aumentando una deuda. Bueno, compañeros, esta es una orientación básica, sencilla, entonces recordemos, aquí lo estamos viendo, por cada
registro débito debe corresponder igual un registro crédito. Y ahí va la balanza, debe ir equilibrada una balanza. Nos hacemos la imagen de que debe ir siempre una balanza equilibrada. Los débitos deben ser iguales a los créditos. En los primeros registros de la venta de casa pudimos ver que es un registro, se le llama un registro básico sencillo, simple, ¿cierto? Porque son solamente dos líneas, dos registros, dos cuentas que involucran. Y en el segundo momento, en el segundo ejemplo, ya es un registro contable compuesto, porque involucran más de dos registros. En este caso involucró 3 registros, porque hemos tenido en cuenta ver el IVA. Hemos registrado IVA porque la operación nos dice que tenía involucrado IVA. Entonces aquí estamos buscando compartir de forma básica, de forma general, la partida doble, haciendo uso de un registro contable sencillo en cada ejemplo, en un ejemplo de venta y en un ejemplo de compra. Ya en nuestro camino de conocimiento, a medida que vayamos creciendo en esta aventura, iremos perfeccionando y iremos creciendo mucho más en este viaje tan interesante en el que nos encontramos. Agradezco a ustedes y agradezco a Dios por lo que podemos compartir.